Hoy vamos a tratar un tema importante. Lleva por título ¿Cómo esperar fieles a Cristo haciendo su voluntad sin desmayar? Es un nombre largo, pero refleja la realidad de lo que tiene que ser nuestra vida. ¿Cómo esperar fieles a Cristo haciendo su voluntad sin desmayar? Vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses 4, 12 y 13. Y la palabra del Señor dice: en todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que aprender a vivir en las fuerzas de Dios y no en las fuerzas de nosotros. Tenemos que aprender a diferenciar cuándo son pruebas, cuándo son tentaciones. Tenemos que fijarnos una meta y es jamás abandonar. Jamás salir del camino que el Señor ha puesto para nosotros. Cuando se piensa en el título, ¿cómo esperar fieles a Cristo haciendo su voluntad? Hay algo que en la parte científica llaman la navaja de Ockham. Esto quiere decir que la explicación más sencilla para algo generalmente es la mejor explicación. Aplicando esto a la palabra de hoy, ¿cuál es la explicación más sencilla de cómo esperar fieles a Cristo? Esperando fieles. Nosotros decimos, pero suena raro. ¿Cómo esperar fieles a Cristo? Esperándolo. Es una respuesta fácil. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo esperamos entonces? Tomando la decisión de hacerlo. ¿Cómo esperamos fieles a Cristo? Tomando la decisión de hacerlo. Para que las cosas en la vida funcionen, para poder desarrollar cualquier tipo de actividad y más la salvación y la vida eterna, lo más importante es mantenernos fieles. Pero para mantenernos fieles tenemos que tomar la decisión de decir, yo me voy a mantener fiel. O sea, no es algo que podemos dejar al azar. No es como yo voy a tirar una moneda a ver si cae de un lado o cae del otro. Yo tengo que tomar la decisión de que va a caer del lado de Cristo. Yo tengo que tomar la decisión de que yo voy a permanecer fiel. O sea que caer o no caer es una decisión mía. Caer o no caer es algo que uno mismo decide. Ser fieles a Dios o estarle un rato con Dios y un rato con el mundo es una decisión que cada uno de nosotros toma. O sea que no hay algo, no hay alguien, no hay diablo que nos pueda apartar del camino de Dios si nosotros tomamos la decisión de ser fieles a Dios. ¿Qué decía el Chavo? Recordando este viejo programa de televisión. ¿Ves hacer esto? Y él decía, sí lo hago, pero no lo hacía. Muchas personas muchas veces decimos, voy a seguir a Dios, voy a ser fiel a Cristo. Sí lo hago, pero no nos esforzamos, no nos empeñamos, no nos sacrificamos. En la vida todo tiene un sacrificio, todo tiene un precio. Hay una expresión para los que estudian inglés, no pain, no gain. Si no hay dolor, no ganas. Si no hay dolor, no hay victoria. Si no nos esforzamos por seguir el camino de Cristo, si no nos sacrificamos, si no entregamos muchas cosas, no vamos a poder seguir. Porque el problema es que muchas veces nosotros queremos seguir la misma vida de antes, pero queremos también tener una nueva vida en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que en Cristo todas las cosas son nuevas. He aquí las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Queremos tener lo bueno de la vida con Cristo, pero queremos seguir iguales. Queremos que los demás cambien, pero nosotros no cambiar. Queremos que los demás en nuestra familia acepten al Señor, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos quedarnos en la mitad. Y en la mitad ni vamos para una orilla ni vamos para la otra. La Biblia dice que nadie puede servir a dos reyes. Va a amar a uno y va a odiar al otro. Si nosotros decidimos seguirle fieles a Cristo, tenemos que dejar todo por eso. Si nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, el que se va a estudiar una carrera, se va a cambiar de ciudad, va a dejar a sus amigos, va a dejar sus comodidades, va a dejar de tener los ingresos porque ahora todo lo que trabaja es para la universidad.
Los que habrán pasado por una universidad sabrán cómo es eso. Habrá momentos donde se pasará hambre. Habrá momentos donde uno queda esperando que de la casa le manden plata y no le mandan porque no consiguieron. Pero no por eso nos vamos a retirar. Pero hay otras personas que dicen, no, yo no estudié porque en mi casa la situación estaba difícil y yo no voy a pasar hambre. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, vamos a padecer necesidades. Ya hemos visto en prédicas anteriores cómo Dios nos lo advierte, cómo Jesucristo dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él venció al mundo. Pero como el siervo no es mayor que el amo, si Él padeció, nosotros también, ya eso lo hablamos hace como 3 prédicas. De la misma forma, si nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, tenemos que entender que vamos a pasar necesidades, vamos a pasar trabajo, porque a través de esas necesidades y de ese trabajo Él nos va a perfeccionar. Cuando una persona que está siguiendo a Dios cae, fue porque dejó de luchar. Cuando una persona que está buscando de Dios y se apartó del mal, volvió a caer en el mal, fue porque tomó la decisión de ya no seguir luchando. Entonces, como dicen los que estudian dramaturgia, ser o no ser, he aquí el dilema. Aquí caer o no caer, he aquí el dilema. ¿Caemos o no caemos? Nadie quiere caer, pero estamos dispuestos a pelear para no caer. Estamos dispuestos, como el que tiene una casa en pleito, se la hipotecaron, quiere recuperarla y después dice, valdrá la pena seguir luchando, valdrá la pena seguir luchando por ese hijo. Hemos conocido personas que buscan de Dios no por Dios, sino para que Dios les rescate ese hijo de las drogas. Hemos conocido otras personas que han buscado de Dios por ese esposo alcohólico. Hemos conocido otras personas que han buscado a Dios por una situación económica, por un problema de salud. Y a veces dicen, ya no voy a seguir luchando. Vale la pena. Entonces todos sabemos que lo más importante para nosotros es la vida eterna, la salvación. Pero llega el momento en que hay tantas dificultades que algunos dicen, ya no voy a seguir más. ¿Por qué? Porque no se ponen a pensar en lo realmente importante. La Biblia dice, de nada le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma. Nada más ayer hablaba con una persona que me dijeron que había intentado suicidarse varias veces. La persona está en el hospital. La persona tiene fístulas en su sistema digestivo, tiene huecos que no se han podido reparar, tiene desnutrición, entonces no hay sustento para reparar eso. Está desnudo en una cama lleno de secreciones. Y esa persona en un momento estuvo en su casa, mejoró parcialmente, regresó. Y ayer me dijeron que había intentado suicidarse varias veces. Y yo le decía a él, ¿tú sabes para dónde vas si mueres? ¿Tú sabes para dónde vas si en uno de esos intentos Dios no hubiera evitado que hubieras muerto? Y él decía como resignado, pero ya estoy cansado. Pero no nos cansemos. No nos cansemos de luchar, porque esta leve tribulación que estamos pasando, este breve momento, pueden ser 20, pueden ser 50 años, pero es un breve momento comparado con la eternidad, comparado con ver un hijo restaurado, comparado con un hogar recuperado. Entonces sí vale la pena, sí vale la pena. Entonces lo más importante es tomar la decisión y decir, yo voy a seguir luchando. Cuando una persona está en los caminos del Señor y cae, no cae como cuando alguien va caminando y pisa algo y se resbala. Cuando una persona cae, fue porque decidió caer. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 31 y versículo 1, yo hice pacto con mis ojos, dice Job. ¿Cómo pues habría yo de mirar una virgen? ¿Qué quiere decir esto? Que Job decidió no ser infiel. Él tomó la decisión de ni siquiera mirar a una mujer que no fuera la suya. Y nosotros muchas veces decimos, no, pero es que una mirada no pasa nada. Además yo me la encontré así de repente, ¿yo qué puedo hacer? Pero resulta que cuando una persona comienza a mirar, y comienza a mirar, comienza a pensar, comienza a fantasear, comienza a soñar, y eso es abrir una puerta para que el enemigo comience a meter un pensamiento, a decir, tú puedes salir con ella y no pasa nada, tu esposa no te trata bien, y comienza el enemigo a traer a nuestro oído, al oído de la persona cosas. Mira, ya tu esposa en estos días no te atendió.
En estos días discutió contigo, en estos días te dijo algo, en cambio mira esa, desquítate, véngate de ella. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dijo Job? Job, sabiendo esto, dijo, no, yo tomo la decisión de yo no tomar ninguna mujer que no sea la mía. ¿Cómo habría yo pues de mirar a una virgen? ¿Cómo voy a mirar a otra mujer? ¿Para qué? ¿Para qué miramos algo si no lo vamos a comprar? ¿Para qué un hombre va a mirar a una mujer si no es su esposa? Porque lo que va a terminar pensando es acostarse con esta persona. Entonces tenemos que entender que lo mismo pasa con el que roba, que lo mismo pasa con el que está en una empresa y dice, no, pero ahí hay unos cheques, voy a revisarlos, voy a hojearlos, como el que está mirando el computador y de pronto aparece una imagen de una mujer en ropa interior y dice, mira un momento, solo un momento, no te va a quitar nada. Entonces él dice, voy a mirar un momentico. El que comienza a abrir cosas va a terminar metiéndose profundamente y va a llegar el momento en que no va a poder salir. Entonces, ¿cuál es lo mejor que hay que hacer? Apartarse de eso, porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿qué hace el necio? Ve el mal y sigue para allá. Hay una pelea y se mete allá. ¿Cuántas personas no llegan? ¿Cuántas personas no vemos frecuentemente? ¿Qué te pasó? No, yo fui a ver qué era. Tiraron una piedra, me golpearon, yo no sé qué pasó. Ustedes recordarán el año pasado que en una pelea varias personas le cortaron la mano y le avisaron a alguien que el sobrino estaba y fue y le cortaron la mano. ¿Cuántas veces nosotros no vemos que alguien fue a apartar y terminó con una lesión? Alguien pasó, fue a ver qué pasó y murió también. Lo mismo pasa. Nosotros tenemos que tomar la decisión, nosotros tenemos que aprender a decir hasta aquí llego. No puedo mirar, tomo la decisión. La Biblia nos está enseñando algo. Nosotros decimos, ¿cómo hacemos para no caer si estamos en una carne? Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es lo más importante? La fe. Si yo no creo que Dios existe, si yo no creo que Cristo tiene el poder para sanarme, si yo no creo que Dios pueda vencer al diablo, de nada sirve esto. Pero si yo tengo fe y yo creo que el enemigo fue vencido, porque Dios le dice a su Hijo, pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. Si yo tengo fe, voy a tener virtud. Y si yo tengo virtud, tendré conocimiento. Hay que leer la palabra. ¿Qué sigue diciendo? Al conocimiento, virtud. A la virtud, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro 1:6, el versículo que sigue. Entonces dice aquí, si nosotros hacemos todas estas cosas, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. 1:7. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Y termina diciendo, haciendo estas cosas, si estas cosas abundan en vosotros, no los dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que sigue, 1:9. El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, ha olvidado la purificación y el que viene, por lo cual procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. ¿Qué está diciendo? Que nosotros somos los que elegimos, pero al final se resume todo lo que vamos a hablar hoy. Haciendo estas cosas jamás caeréis. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos está diciendo, ustedes son débiles, ustedes son de carne, ustedes tienen un cuerpo que es tentado por el diablo los va a atacar. Pero si ustedes hacen todas esas cosas, jamás caerán. Si nosotros hacemos eso, el diablo puede hacer lo que quiera, poner la mujer que quiera delante del tipo, ponernos el dinero que quiera para corrompernos, ponernos la rabia que quiera, ponernos cualquier tentación. Pero dice aquí, jamás caeréis. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Caer es una decisión que nosotros tomamos. El Señor dice, si ustedes hacen eso no caen, pero si no lo hacen van a caer. Entonces, ahí está el resumen de todo. Si una persona cae, tomó la decisión de caer. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad. 1 de Pedro 5:8, sed sobrios.
Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que está diciendo y lo que más nos interesa aquí? Dice que seamos sobrios y que estemos velando. Cuando dice sed sobrios y velad, esto es algo que está en imperativo. Imperativo es la forma en la cual se conjugan los verbos. Imperativo quiere decir que es una orden. Dios no nos está diciendo, si tú quieres, vela. ¿Qué es velar? Estar despiertos, estar alertas. Él no está diciendo si te provoca. Él está dando una orden. Dice, sed sobrios y velad. Dios nos da una orden. Si nosotros tomamos la decisión de obedecerlo, no nos va a hacer nada el diablo. Pero sobrio quiere decir que estemos despiertos. Una persona que está borracha, ¿qué le pasa? Se le olvidan las cosas, no está pendiente, le roban, se caen, no puede defenderse. Cuando nosotros recibimos una orden de estar sobrios, estamos recibiendo es una orden de que estén despiertos. Velad, ¿qué quiere decir? Que pasemos despiertos, que estemos alertas, que aún en la noche estemos despiertos. La Biblia dice, aún en las noches medita mi conciencia. Una persona que está metida en Dios, le habrá pasado que se despierta y está orando, que se despierta y recuerda sueños, que se despierta y recuerda que estuvo peleando. A más de uno podrá dar la experiencia de decir que uno se despierta y tiene una alabanza en la boca y uno abre los ojos y la alabanza viene. ¿Por qué? Porque hemos estado peleando en sueños, porque en espíritu estamos peleando, porque estamos en guerra. ¿Qué quiere decir eso? Sed sobrios y velad. Todo cristiano que se ha metido en el campo de la guerra espiritual habrá tenido sueños mientras está durmiendo, pero su cuerpo duerme, pero su espíritu está en guerra, porque estamos en guerra todo el tiempo. Y después que abre los ojos va a recordar melodías. Me pasa frecuente que uno se levanta y tiene una alabanza en la boca, tiene una oración, siente que están pasando cosas. ¿Por qué? Porque estamos despiertos. Pero esa es la orden que da el Señor, sed sobrios. Pero la persona que lo dejan cuidando una garita, lo dejan cuidando el banco y se duerme y cuando abre los ojos se metieron y se le robaron. ¿Qué va a decir? Si ese es su trabajo. Dios no nos va a decir, tú sí eres bueno porque tú oras, porque es que esa es la orden que Él dio. La Biblia dice que nadie que se le pague por hacer algo, hay que recompensarlo por hacer eso. Si un estudiante, el papá hace el esfuerzo de mandarlo al colegio para que estudie y gane el año, no hay que felicitarlo si es que para eso lo mandaron. Si a una persona le pagan para que limpie una silla y la limpie, ¿qué felicitación le vas a dar si para eso le estás pagando? Si alguien lleva un carro a lavar y se lo lavan bien, bueno, para eso pagaron. El Señor nos está diciendo que estemos sobrios y que estemos velando. Y después no podemos esperar recompensa y decir, Señor, mira que yo sí te oro. Porque es que esa es la orden de Dios. Dios está diciendo, hay una parábola del siervo inútil. Dice ahí que cuando el siervo todo el día ha trabajado, está cansado, pero su amo llega en la noche, ¿qué tiene que hacer? Ceñirse los lomos, dice la Biblia, y prepararle comida. Porque a esa hora llegó y él necesita la comida porque es tu Señor. Y después, si Él quiere, te va a llamar a la mesa y va a compartir la comida contigo. Pero hay que estar despiertos en todo momento. Entonces, hay algo que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención algo de la milicia. Y es el orden y el respeto que se maneja ahí. Y comencé a investigar sobre esa expresión cuando alguien van a saludar y le dice, póngase firme. La persona no se va a parar como le provoque. Hay unas reglas, hay unos ángulos en los que tiene que estar el brazo. Dependiendo del país, la palma tiene que estar hacia abajo, hacia arriba, en la mitad. Dependiendo del sitio donde esté, así va a demorar el saludo. En algunos sitios como en Estados Unidos, si ponen el himno nacional, todo el tiempo el brazo tiene que estar así. No puede bajarse así hasta que no termine el himno. Son reglas. Y si nosotros para los hombres, para los seres humanos tenemos respeto, lo mismo tenemos que aprender con Dios. Cuando alguien le dice firme, hay una historia muy larga de dónde sale eso, pero el hecho es que todo militar que ve a un superior tiene que hacer ese saludo y tiene que presentarse y tiene que dirigirse. Firme, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar recto, que tiene que estar erguido, que no puede estar jorobado. A la persona no le dicen, joróbate si quieres, enderézate si quieres, ponte como quieres, porque un mal saludo da para un castigo. Entonces, nosotros en Dios, cuando tomamos la decisión de estar firmes, tenemos que entender que al igual que cuando llega un militar de alto rango,
que igual que cuando llega el presidente, la norma dice que hay que saludarlo siempre, pero tiene que estar recta la persona todo el tiempo que estén ahí. Nosotros con Cristo tenemos que estar firmes desde el principio hasta el final. El apóstol Pablo entendió eso. Y cuando el apóstol Pablo ya llegó al camino y ya sabía que se moría, dijo, ahora sí, ya he peleado la buena batalla. Ya acabé todo lo que tenía que hacer, ahora sí ya voy a descansar. Pero, mientras nosotros no nos llegue ese momento, tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando. Entonces, ¿qué quiere decir firme? Firme es que no se mueve. Firme es que no se dobla. Firme es que no cambia. Por eso es que la Biblia dice que podemos confiar en Dios. Y en una de las adoraciones que veíamos al principio decíamos que Él es confiable porque Él no cambia. Porque la Biblia dice que en Dios no hay sombra. No hay duda ni sombra de variedad. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. No es como nosotros que pensamos hacerle algo a una persona bien y de pronto nos vienen con un chisme, de pronto nos salió con grosería y dicen, no, ya yo no te voy a hacer nada, tú eres muy grosero. Dios no es así. Dios no se levanta hoy con un ánimo diferente. Dios no se levanta hoy con ganas de hacerte bien y mañana con rabia no te va a hacer nada y pasado mañana está indiferente. Dios quiere ayudarnos todos los días. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Si nosotros nos portamos mal, hace cosas para corregirnos, pero Dios no castiga porque quiere. No es como el papá que tiene rabia y ahora me voy a desquitar en la casa. No es como el tipo que tiene rabia y se va a desquitar con la esposa. Dios lo que hace es para corregirnos porque nos ama. Entonces, cuando hablamos de firme, es algo que es rígido, es algo que no se rompe. No es como el político que hoy está con una corriente, pero mañana me cambio de partido. No es como el político que dice, hoy te voy a dar un puesto, pero ya no puedo porque ahora me pidieron otro más. Alguien más necesita tu puesto, yo te lo iba a dar, pero ya yo no puedo. Yo tengo compromisos. Dios no es así. Pero nosotros tampoco podemos ser así. Nosotros tenemos que ser firmes. Entonces, Santiago 4:4, el Señor nos dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Las personas que dicen, yo soy cristiano, pero es que yo tengo que vestir como el cantante de moda con la camisa abierta, yo tengo que andar exhibiéndome, porque es que eso es normal, porque es que así viste la gente hoy en día. Yo soy cristiano, dicen algunos, pero yo me tengo que sacar la ceja porque es que esa es la moda. Tengo que usar aretes porque es que esa es la moda. Tengo que hacer cualquier cantidad de cosas, bailar en la discoteca porque es que eso está de moda, pero yo sigo siendo cristiano. La Biblia dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pero Gálatas 5:16, la palabra del Señor dice, andad en el Espíritu y no os deleitéis en las obras de la carne. La carne me va a decir, ¿para qué vas a tener una sola novia? La carne va a decir, mira lo que te hicieron, véngate, porque es que eso está bien, ojo por ojo, diente por diente. Te robaron, roba también. Tu novia te hizo algo, hácelo también a ella. Tu esposa te salió con grosería, pégale, porque es que eso está bien. Pero Gálatas 5:16 dice que no nos deleitemos en las obras de la carne, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, maledicencias. Estas son las obras de la carne. Entonces, fornicación, adulterio, idolatría, avaricia, que es idolatría, dice la Biblia. Entonces, nosotros no nos podemos dejar llevar por el mundo. El mundo dice, usted puede hacer esto. No, la Biblia dice que yo no puedo. Pero así como vamos a estar firmes y no nos vamos a dejar torcer por el mundo, tampoco nos podemos torcer ante la modernidad de algunas iglesias. ¿Cuál es la modernidad de algunas iglesias que dicen, no, ya la Biblia está desactualizada, ya esas normas viejas ya no se usan? Eso de andar con recato, no, ahora hay que mostrar. Porque hay un refrán, el que no muestra no vende. Entonces le dicen a la muchacha, usted no tiene novio, usted tiene que mostrar para conseguir novio. Y al novio le dicen, usted tiene que exhibirse, tiene que andar buscando porque es que usted tiene que conseguir, está en la época suya. Pero nosotros no podemos caer en eso. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Padre. Hace 50 años estaba de moda que el hombre tuviera una sola mujer. Hoy sigue estando de moda. ¿Por qué? Porque el Señor dice en la Biblia que hizo a Adán y Eva. No hizo a Adán, a Eva y a Evaristo. Adán y Eva hizo uno solo. Que dice la Biblia
Que en ese tiempo la ley permitía eso por la dureza del corazón, pero ya no hay ley, ahora hay gracia. Y Jesucristo nuestro Señor no vino para abolir la ley, sino para que la ley se cumpliera. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del Señor dice, sed santos, y ahora la palabra del Señor dice, sed santos. Si Jesucristo nuestro Señor no ha venido en 50 años, la palabra del Señor seguirá diciendo, sed santos porque yo soy santo. Ni siquiera dentro del matrimonio se puede permitir la perversión sexual, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que el lecho sea puro, sin mancha, no haya mancilla, que sea decoroso. O sea que aún lo que los esposos hacen, aún las relaciones íntimas de los esposos, tienen que ser con decencia, tienen que ser con pureza, porque aún siendo esposos, aún siendo una carne, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces una pareja de esposos no pueden decir, vamos a poner una película porno porque es que somos esposos y se vale todo. La Biblia dice que el lecho, el cuarto, la cama, el lugar íntimo de los esposos sea puro y sin mancha. Entonces, cualquier deseo pecaminoso, cualquier cosa que se haya hecho en el pasado, eso queda atrás. Cualquier cosa que la pareja hizo para divertirse, eso queda atrás. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Así que todo con decencia, todo con orden. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios limpio. Entonces muchas iglesias que dicen, no, lo que pasa es que ya las leyes de Dios no. Ahora el líder, ahora el pastor, ahora el sacerdote, ahora no sé quién dice que se puede hacer esto. Vamos a Jeremías 18, 29. Jeremías 18, 29. Lo mismo pasaba en el tiempo de Israel, donde Israel comenzó a decir, no, eso que Dios está diciendo ya eso pasó de moda, ya eso no se usa. Jeremías 18, 29, la palabra del Señor dice, la casa de Israel dice, los caminos de Jehová no son buenos, pero Dios habla y dice, mis caminos son buenos, oh casa de Israel, pero sus caminos son los que no son buenos. Dios está diciendo que lo que Israel decía estaba mal, porque Israel comenzó a decir, no, ya eso que dice Dios, no, ya eso pasó de moda. Jeremías 18, 29, la palabra del Señor dice, la casa de Israel dice, los caminos de Jehová no son buenos, pero Dios dice, mis caminos son buenos. Los que son malos son los de ustedes. ¿Qué están haciendo las leyes ahora? Que hombre con hombre, incluso promocionan una obra de teatro, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, ¿qué están diciendo ahora? No, ahora no es lo que diga Dios, es lo que diga el hombre. El hombre es su propio Dios. Eso es lo que han querido hacer. Decir que el hombre es su propio Dios, decir que el hombre inventa sus leyes. Hay sitios donde quieren aprobar la pedofilia, hombres teniendo relaciones con niños. Porque como la moda del hombre ahora es que la tradición no hay que dejarla perder. Que la tradición en muchas partes dice, tú puedes comprar una niña y cambiarlas por chivos. Tú puedes comprar una niña, incluso en estos días salió en las noticias, cogieron a un violador y cuando iban a matar al violador resulta que los papás recibieron plata de él para aceptar eso. Entonces, hay sitios donde eso es una tradición, donde podían vender a las niñas. Pero la tradición, ¿qué dice la Biblia? Que nos olvidemos de tradiciones, de huecas sutilezas y filosofías basadas en las tradiciones de los hombres y no en Dios, no en Cristo. Hay sitios, por ejemplo, allá en el Asia, donde era permitido que una mujer tuviera el parto y enseguida tuvieran relación y violaran y mataran a esa criatura. ¿Por qué? Porque es que esa es la tradición de ellos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que no nos dejemos llevar por las tradiciones. Que el líder espiritual dice que es que la tradición dice que podemos hacer esto y hay una fiesta patronal porque lo dice la tradición. No, la Biblia dice que no, que solamente lo que Dios diga, que no es lo que diga el hombre, es lo que diga Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos dejarnos llevar por las tradiciones de las iglesias. No es que en la iglesia se acostumbra. Una vez estábamos reunidos varias personas orando y comencé a cantar una alabanza que decía como un rayo y me dijeron, no, usted no diga rayo,
Porque es que el diablo cayó como un rayo también. Y yo sí, pero es que la Biblia dice también, en uno de los profetas menores, que los rayos Dios los tiene en su mano, que incluso el trueno es la voz de Dios hablando. Entonces, nosotros no podemos caer en legalismos y decir, no, es que en la Biblia dice que eso no se puede mencionar. No, en la iglesia no se puede hacer esto. No, en la iglesia no se puede esto. Esas son tradiciones de hombres. Nosotros tenemos que tener discernimiento. Por eso cuando la Biblia en Primera de Pedro está diciendo, no, en Segunda de Pedro está diciendo, que nosotros, que no nos basemos en filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y Segunda de Pedro está diciendo que añadamos conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Revisar la Biblia. Después de una prédica, después de que alguien nos comparte una palabra, no podemos quedarnos solamente con eso. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a la Biblia y verificar si eso que dijeron es cierto. Y preguntarle al Espíritu Santo si esa interpretación es cierta. Porque incluso nosotros en mi casa ponemos una prédica que nos llama la atención y resulta que sale una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque muchas iglesias dicen, si la persona no se bautiza, se muere. Porque la Biblia dice, bautícese todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando estaba el ladrón en la cruz, nuestro Señor le dijo, hoy estarás conmigo. No le dijo, tienes que bajarte y bautizarte rápido porque si no te mueres, no te vas a salvar. Él le dio la salvación. Son cosas que tenemos que hacer porque el Señor las manda. Dice que celebremos la Santa Cena como conmemoración, como recuerdo, como conmemorando que Él hizo eso y que Él vendrá. Pero no quiere decir que si alguien acepta al Señor y se muere sin la Santa Cena va a ser perdido en el infierno. ¿Por qué? Porque entonces no sería por gracia, sino que sería por obras. Y la Biblia dice que la salvación es por fe, es por gracia para que nadie se gloríe, no por obras. Entonces, si yo tengo que bautizarme para ser salvo, si yo tengo que tener la Santa Cena para ser salvo, entonces depende de mí, de mis obras, de mis actos. Ya no sería por fe, ya no sería por gracia. El Señor dice que hagamos todo eso. El Señor dice que demos el diezmo. El Señor dice que demos la ofrenda. Le dijo a los fariseos, ustedes diezman la menta y el anís, pero dejaron la misericordia y la justicia. Hagan esto sin dejar de hacer aquello. Pero no quiere decir que si una persona acepta al Señor, tiene que salir corriendo, sacar la cuenta del año, cuánto has diezmado porque donó, se va para el infierno. Porque entonces sería por obras. Hacemos cosas porque obedecemos a Dios, son mandamientos, pero la salvación es por obras. Entonces hay iglesias que dicen tienes que bautizarte, hay iglesias que dicen tienes que usar esto, hay iglesias que dicen usa arete, hay otras que dicen no lo uses, hay unas que dicen el vestido 4 dedos debajo del tobillo, no 4 dedos por arriba. Entonces estamos hablando de la forma, de lo exterior. Tenemos que guardarnos, tenemos que mostrarnos solo para el Señor. En estos días compartía con una amiga que tiene una hermana que es judía, porque se casó con un judío, y ella siempre tiene tapado el cabello. Ellos solamente, las mujeres judías solamente les pueden mostrar el cabello al esposo. Las mujeres judías que tienen el cabello suelto es porque son solteras, porque no se han casado. Pero apenas se casan, nadie más les puede ver el cabello, porque el cabello es solo para su esposo. Entonces, vemos como ellos, siendo el pueblo al que Dios le entregó la Biblia, la palabra de Dios, ellos mismos viven en la ley, porque es que ellos no aceptan a Cristo. Y como nuestro Señor Jesucristo vino a cambiar la ley, no a abolirla, Él dice, yo no vine a romper la ley, sino a que se cumpla el último yod. Yod es la palabra más pequeña del alfabeto arameo. Entonces la Biblia en versión Beshita, que es la versión aramea, lo dice de esa forma. Él dice, yo vengo para que se cumpla hasta el último yod de la palabra del Señor. Pero como ellos no aceptan a Cristo, ellos siguen todavía en la tradición. ¿Qué dice la tradición de ellos? Que si una mujer tiene la menstruación queda impura una semana. Y donde se siente esa mujer quedó impura esa silla, tienen que lavarla. Y tienen que lavar la ropa de todo el que se siente ahí. Si a alguien le sale una mancha, tiene que ir donde el sacerdote. Y hasta que no se le quite la mancha va a quedar impuro. El que toca un muerto queda impuro. Entonces vemos que ellos viven en la observancia de la ley. Nosotros ya, quien nos hace posible la ley en nuestra vida es Jesucristo nuestro Señor. La palabra dice en Jeremías 20:11, les di mis estatutos y les hice conocer mis juicios. Porque dice, les di mis estatutos y les hice conocer mis juicios, por los cuales el hombre vivirá si los pone por obra. Cuando estábamos hablando de que el Señor dice que oremos
que velemos. Me viene, o el Señor me recordaba a las viudas insensatas. La palabra del Señor dice que 5 mujeres, 10 vírgenes estaban esperando al Señor. Ezequiel 20:11. Gracias, mi hermano. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que si nosotros cumplimos las leyes que Dios da, sus normas, nosotros vamos a vivir. Pero vivir se refiere a la parte espiritual. Un hombre que no cumpla la palabra de Dios está muerto espiritualmente. Un hombre que, lo que estábamos hablando la vez pasada, que le llaman pecado de muerte, no es que sea un pecado más grave de otro, sino el pecado que se hace conscientemente, sabiendo que no es la voluntad de Dios y decidiendo la persona hacerlo. Eso es un pecado de muerte. Pero la palabra del Señor dice que si nosotros conocemos, porque Él nos los ha dado a conocer, sus decretos, y si los cumplimos, vamos a vivir. Cuando hablamos de las viudas insensatas, recordamos que 10 mujeres y cada una tenía una lámpara con aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Y ese fuego es el que nosotros tenemos que hacer que esté vivo en nosotros. Ese fuego es el que tiene que estar vivo en nosotros porque es el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, hay muerte. 5 de estas mujeres tenían aceite en sus lámparas y 5 no tenían. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Que cuando el Señor de la casa llegara, todas tenían que tener sus lámparas encendidas. Y resulta que hay 5 que se dieron cuenta a última hora que no tenían aceite. Le dijeron a las 5 que sí tenían que les dieran aceite. Y ellas dijeron, no podemos, después nos quedamos todas sin aceite. Vayan y compren. Cuando fueron a comprar, apareció el Señor de la casa, cerró la puerta y cuando regresaron ellas, quisieron entrar, Él les dijo que no iban a entrar. Lo mismo va a pasar con Dios. Si cuando el Señor llegue, hay 5 preparados, se quedan con el Señor. Pero si hay 5 que no están preparados, que no tienen aceite, que no tienen al Espíritu Santo, se van a quedar fuera. ¿Qué pasó en la época de Noé? Noé no cerró la puerta, la cerró el Señor. Y los de afuera tocaban y no los dejó entrar. Pero ¿cuánto tiempo duró Noé advirtiéndole, diciéndole? Pero no quisieron hacer caso. Lo mismo pasa en esta época. Mucha gente allá afuera prefiere vivir en las cosas del mundo, en la fiesta, en la parranda, y mucha gente me ha dicho, más adelante voy a aceptar al Señor. Más adelante, yo sé que el Señor me va a llamar. Y yo le digo, ¿y por qué no vas tú? No, porque es que Él es el que me tiene que llamar. Él en su momento me va a llamar. ¿Qué pasó con estas 5 mujeres que no tenían aceite? Se lo gastaron. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Porque no se preocuparon, no tomaron la decisión, lo que hablamos desde un principio. Hay que tomar la decisión. ¿Cómo es tomar la decisión? Estar vigilando. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos leyendo la palabra? Darnos cuenta si estamos cogiendo rabia por cualquier cosa. Darnos cuenta si cogemos rabia y no se nos está pasando. Si estamos guardando rencor, si estamos guardando malos pensamientos, tenemos que examinarnos y decirnos, se me está acabando el aceite. Por eso lo que estábamos cantando en la alabanza, en la adoración, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Porque necesitamos que el Espíritu Santo nos llene. Si el Espíritu Santo no nos llena, estamos vacíos. Estas mujeres estaban vacías. Entonces, ¿por qué estas otras mujeres tenían el aceite lleno? ¿Sería que nunca usaron la lámpara? ¿O serían que constantemente lo estaban usando y constantemente lo estaban llenando? La Biblia dice que los dones son irrevocables, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que los llene. Cuando estaba leyendo sobre las viudas insensatas, recordé algo que me pasó a mí. Yo tenía una moto. Y yo dije, yo no voy a ser como los mototaxistas que le echan de 1000 en 1000. La voy a tanquear. El problema es que cuando iba por la mitad, yo decía, voy a esperar a que le falte un poquito más. Y le eché una sola tanqueada. Y al final, cogí la costumbre de dejar que llegara hasta lo último para tanquearla completamente. Y cuando le faltaba un poquito, no, eso me rinde. Y cuando faltaba otro poquito, eso me rinde. Un día venía a las 2 de la mañana. Y en un policía muerto yo paré. Y se me apagó la moto. Y cuando fui a ver no tenía gasolina. A las 2 de la mañana. A esa hora me tocó caminar hasta una estación de gasolina. Entonces de ahí tomé la costumbre de nunca dejar que pasara de la mitad. Siempre que llega a la mitad lo tanqueo. Siempre que llega a la mitad lo tanqueo. Pero esta misma experiencia fue la que le pasó a estas mujeres. Ellas decían, no,
hasta lo último. No, hasta lo último. Y resulta que hasta lo último apareció el Señor y ellas se quedaron afuera. A mí fácilmente me hubieran podido atracar. Gracias a Dios encontré un vigilante que conocí y me acompañó hasta una estación de gasolina. Pero a estas mujeres, ¿qué les pasó? No, más adelante. El Señor viene después, el Señor viene después. Y cuando llegó, las encontró sin aceite. Las encontró afuera. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros? Tenemos que aprender que no podemos desmayarnos. La Biblia dice en Eclesiastés 8, capítulo 8, versículo 8, parte B, pero esa versión no la dice la Reina Valera, sino que la dice la Reina Peshita, que es la Reina aramea, la Biblia que es aramea. Dice, no se da licencia en tiempo de guerra. No se da licencia en tiempo de guerra. Eclesiastés 8:8, aquí lo dice de otra manera. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Esta es la Reina Valera 1960. La Biblia Peshita, que es muy buena y se la recomiendo, dice, en vez de decir no valen armas en tal guerra, dice no se da licencia en tiempo de guerra. Quiere decir que en el tiempo de guerra no le dan vacaciones a nadie. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que Él tenía una regla para el tiempo de Israel. El hombre recién casado no lo mandaban a la guerra. Era el único que se salvaba. Porque dice ahí, después tienes una mujer, te matan y se queda otro con ella. Solamente el recién casado no iba a la guerra, pero de resto a él le dan vacaciones en guerra. Entonces, nosotros estamos en guerra y muchas veces queremos coger vacaciones en las cosas de Dios. Ya casi para finalizar, porque ese ya es el tema de otra prédica, pero otro punto importante para nosotros mantenernos fieles a Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea y crea que Dios galardona a los que lo buscan. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener la convicción que si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Todo el que pide, recibe. Todo el que toca, se le abre. Todo el que busca, encuentra. Y la Biblia dice que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. O sea que hay que buscar a Dios porque Dios está esperando que lo busquemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros vemos en televisión o nos ha pasado o conocemos el caso, que un papá le dice al niño, te voy a dar el regalo de cumpleaños que tú me estás pidiendo, el Xbox, la bicicleta, los patines, lo que tú quieras, te voy a dar ese regalo. El niño tiene la fe que el papá le va a dar ese regalo. El niño hasta lo último está confiado. Yo me acuerdo que mi papá le prometió a mi sobrino un videojuego y se lo consiguió como a las 11 de la noche del 24 de diciembre en Cartagena, porque hasta ahora se quedan abiertas. Hasta esa hora están vendiendo y él a esa hora se lo consiguió. Cuando el papá le promete a un niño que le va a dar un regalo de cumpleaños, ese niño tiene la fe de que se lo van a dar. Puede que el vecino le diga si tu papá se quedó sin empleo. Puede que la mamá le diga, no, pero es que tu papá se quedó sin plata. Puede que el papá esté enfermo, pero él sigue confiando en que el papá le va a dar el regalo. Si nosotros buscamos a Dios, Dios nos hace promesas. Dios, dice la Biblia, que todo con Dios es en el sí y en el amén. Que Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de restauración. Y si Dios nos está diciendo, por ejemplo, aquí nos dice que si nosotros, siendo malos padres, ustedes siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánta más nos va a dar Dios? ¿Cuál es el mayor regalo que Él nos puede dar? El Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que tener la seguridad que si nosotros buscamos a Dios, Dios tiene los mejores regalos para nosotros. Yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas que hagan. En todas las cosas que hagan. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero si nosotros no creemos esa promesa, no se va a hacer realidad. Porque aún nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén hubo una época donde no hizo milagros porque no hubo fe. No hubo fe y estaba Jesucristo, que es Dios mismo, porque en Él está la plenitud de la divinidad. Y aún ahí no pudo hacer milagros. ¿Por qué no hizo milagros? Porque no hubo fe. Entonces, cuando un niñito el papá le dice que le va a dar un regalo de cumpleaños, el niñito lo espera. El papá no tiene plata, pero ese no es problema del niñito. El niñito podrá decir, a mí no me importa si tienes plata o no, pero yo espero mi regalo.
A mí no me importa, yo tengo hambre y si tú me prometes comida, yo estoy esperando. A mí no me importa de dónde la vas a sacar. Lo mismo es con Dios. A nosotros no nos importa de dónde Dios va a sacar lo que nos prometió, pero lo que Él dice lo va a cumplir. Si Dios dice que va a dar una familia, que nos va a dar hijos, que nos va a dar un empleo, que va a restaurar el hogar, el problema de nosotros no es saber cómo Dios lo va a hacer, eso es problema de Dios. El problema de nosotros es creerle a Dios, que si nosotros creemos, Él lo va a hacer de alguna parte. Entonces, el problema de nosotros, empleo, el negocio que Dios te prometió, lo que sea que Dios te va a dar, Dios lo va a cumplir. ¿Cuándo? En su tiempo. Entonces, miremos un ejemplo. Abraham y Sara le creyeron a Dios que le iba a dar un hijo. Y estando ya ancianos, dice la Biblia que se le había ido a ella la costumbre, la menstruación, ya estaba menopáusica y les dio hijos. Y otro caso tan bueno como ese, Jacob y Rebeca no podían tener hijos. La Biblia dice que Raquel, que Rebeca era estéril. Y dice la Biblia que Jacob oró y Dios le dio hijos. Cuando ellos se casaron, Jacob tenía 40 años. Cuando nacieron sus hijos, Jacob y Esaú, Abraham, Isaac, Jacob. Cuando nacieron sus hijos, los gemelos, los mellos, él tenía 70 años. O sea que desde que él le oró a Dios y Dios le respondió, hasta que nacieron los hijos pasaron 30 años. Muchas veces Dios nos hace una promesa y a los 5 años decimos, ya Dios se olvidó. Muchas veces nosotros le pedimos algo y pasa un año y decimos, ya Dios se olvidó de mí. Este tipo esperó 30 años. A los 40 se casó y le oró al Señor para que su esposa dejara de ser estéril. Y a los 70 fue cuando nacieron los hijos suyos. Pasaron 30 años. Entonces, vemos aquí como nosotros, vemos que ellos esperando tanto, y son los padres, son los patriarcas del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque tuvieron una fe que aunque pasaran cosas, ellos siguieron creyéndole a Dios. Uno de los mayores problemas que enfrentamos los cristianos es el tiempo. Uno de los problemas más grandes que nosotros enfrentamos, más que el dolor, más que el hambre, es el tiempo. Porque alguien tiene hambre hoy, pero en la tarde come, mañana come. Si alguien hace ayuno, sabe que es pasar 2, 3 días sin comida. Cuando uno tiene hambre, a las 2, 3 horas come, ya se le pasa. Pero el tiempo, eso sí es difícil. Que pasen 5 años, que pasen 10 años, que pasen 15 años y tú no veas la respuesta a tu milagro. Eso sí es difícil. Entonces, el mayor problema para el cristiano es el tiempo. Ese es el mayor problema. Porque es cuando mucha gente comienza a declinar, mucha gente comienza a abandonar a Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios me prometió una familia y yo no he visto nada. El tiempo. Mucha gente al principio dice, no, yo oro bastante, yo tengo gozo en el Señor, yo leo la Biblia, yo paso orando, yo paso en el templo. Pero a medida que va pasando el tiempo, se dedican a ver televisión, van a jugar fútbol, muchos se dedican a hacer deportes, muchos usan el descanso porque hay que descansar. Y cada vez le vamos quitando tiempo al Señor, tiempo al Señor, tiempo al Señor. ¿Y por qué pasa eso? Porque no vemos la respuesta. Todos quisiéramos decirle, Señor, concédeme un empleo, y enseguida al día siguiente lo llama, mira, te tengo un trabajo. Todos quisiéramos, Señor, vea, yo la casita la estoy necesitando, vea, te salió la casa, el subsidio de la casa. Todos quisiéramos eso al día siguiente, pero a veces pasan 5 años, 10 años. A veces muchas mujeres oran por un esposo inconverso y pasan 10 años. Nosotros vemos el caso de una hermana que nos estuvo acompañando aquí. Tuvo que esperar, ella se convirtió hace casi 20 años. 20 años tuvo que esperar para que su esposo se convirtiera. 20 años. Su hijo tiene 32. Tuvo que esperar 30 años para que el hijo se convirtiera, ahora que está en la cárcel. Tuvo que esperar a que su hija terminara con una neumonía y una tuberculosis para que se convirtiera ahora. Entonces, ella no desmayó en su fe. Pero uno de las cosas fundamentales para nosotros permanecer fieles a Dios es rodearnos de personas con fe. Si nosotros queremos crecer en Dios y nos vamos a rodear de inconversos, no que no estemos con la familia, pero si nosotros vamos a andar con personas que no gustan de Dios, que no creen en Dios, que reniegan de Dios, lo más probable es que hagan que nuestra fe se vaya para abajo.
¿Qué le pasó a David? La Biblia muestra como algo grandísimo que David hubiera derrotado a un gigante. Pero después los que estaban con David también derrotaban gigantes. ¿Por qué? Porque ponen la mirada, comienzan a imitar al líder. Si usted quiere permanecer en Dios, ¿qué hay que hacer? Rodearnos de personas que oran, rodearnos de personas que van a la iglesia, rodearnos de personas de fe, rodearnos de personas que predican la palabra del Señor, y nosotros lo vamos a hacer. Pero si nosotros somos los únicos que predicamos y los 5 compañeros no lo hacen, llega un momento en que nos va a dar pena. O no, yo espero que ellos se vayan. O no, yo espero que ellos no estén por aquí cuando no me vean. Entonces tenemos que comenzar a mirar aún nuestras amistades. Entonces, vamos a dejar por aquí esto por hoy. El tema es muy largo. Hablar de cómo un cristiano tiene que permanecer es hablar de toda la vida de un cristiano. Y por cuestiones de tiempo ya hoy no disponemos. Vamos a darle gracias a Dios. Los invito a que nos pongamos de pie. Los invito a que todos pasemos hoy acá adelante porque vamos a hacer algo especial hoy. Dios, bendito Señor. Mira a cada persona que está aquí, tócalo, Señor. Padre, toca a cada persona, Señor. Toca a cada persona, Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a abrir nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a quitar esa coraza, a quitar ese hielo que hay en nuestra vida, que a veces no nos deja hablarte con sinceridad, Señor. Espíritu Santo de Dios, paséate en este lugar, Señor, porque tú eres el más importante en este lugar. Porque aquí ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona es más importante que tú, Espíritu Santo. Te invitamos, Señor. Padre, mira el corazón de cada creyente. Mira el corazón de cada persona, Señor. Mira el corazón de cada persona que está en este lugar, Señor. Y comienza a tocar, Señor. Comienza a ministrar, Espíritu Santo de Dios. Comienza a tocar, Espíritu Santo de Dios, y paséate en este lugar, Señor. Padre, que cada persona que sienta vacío en su corazón, Señor, tú se lo puedas llenar, Dios. Padre, que cada persona que ha reconocido que las drogas, que el sexo, que el dinero, que el poder, que las amistades no pueden llenar, solo tú, Espíritu Santo de Dios. Padre bendito, te invitamos a que te muevas en el corazón de cada creyente, Dios. Te pedimos que aumentes nuestra fe. Te pedimos, Señor, que comiences a tocar el corazón de cada persona. Espíritu Santo, muéstrate a nuestras vidas. Espíritu Santo, limpia nuestro corazón. Llévate todo odio, Señor. Llévate toda falta de perdón, Espíritu Santo de Dios. Llévate, Señor, toda idolatría de nuestra vida, todo lo que esté montado en nuestro corazón, que esté por encima de ti, llévate el Espíritu Santo. Llévate toda idolatría, Señor, de familias, el que idolatra al esposo o a la esposa, el que idolatra, el que adora a sus hijos, el que adora su negocio, el que adora la tradición, el que adora el dinero, Señor, desmonta todo eso. Entrónate en nuestro corazón, Señor. Siéntate en nuestro corazón, pon tu trono en nuestro corazón, Señor. Tu palabra dice que tú no compartes tu gloria con nadie, Dios. Comienza a tocar nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por lo que haces y gracias por lo que harás en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria. A ti sea el honor y la exaltación, Dios. A ti sea el mérito y la alabanza, Dios. Mira a cada persona que está aquí, Señor. Solo tú sabes por qué necesidad han venido hoy, Dios. Solo tú sabes qué ha traído a cada persona a este lugar, Señor. Solo tú puedes contestar las respuestas, las preguntas de su corazón. Solo tú puedes llenar el vacío que hay en cada persona, Dios. Padre bendito, enséñanos a conocerte, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice en la Biblia, en el libro de Hechos, que muchos no te conocían. Pero tu palabra dice que cuando Pablo les compartió, Señor, el Espíritu Santo comenzó a derramarse sobre ellos y fueron bautizados en fuego, fueron bautizados en el Espíritu. Señor, comienza a bautizarnos en el Espíritu. Comienza a bautizarnos en fuego, Señor. Comienza a llenarnos de ti, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo de Dios.
Llénanos, Espíritu Santo de Dios. Desciende a este lugar, Espíritu Santo de Dios. Desciende a este lugar, Espíritu Santo de Dios, y llena nuestro corazón. Llena el corazón de cada persona aquí, Señor. Llena el corazón de cada persona que siente que tiene un vacío, que siente que hay algo en su corazón que le está pesando, que hay un dolor que no puede borrar, Señor. Padre, enséñanos a que algunas cosas hay que dejarlas atrás, Señor. Enséñanos a que tenemos que esforzarnos, Señor, a que tenemos que ir adelante dejando lo que queda atrás, Señor, y tenemos que avanzar, Dios. Enséñanos, Señor, que algunas cosas tenemos que dejarlas atrás, que están en el pasado, que algunos pecados tú los has perdonado, que algunas personas se fueron de este mundo y ya no están, Señor, pero que hay esperanza de verlos nuevamente. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo lo que nos está doliendo, de todo lo que no nos deja avanzar, de todo lo que el enemigo usa para recordarnos, Señor, que hay problemas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás del pasado, Señor, a vivir una vida en Cristo nueva, como nueva criatura y como hijos de Dios. Señor, llévate todo dolor, todo rencor, Señor, entre las parejas. Restaura los matrimonios, Dios. Comienza a traer perdón, Señor, entre los esposos, Dios. Comienza a cambiar la relación entre los padres y los hijos, Señor. Solo tú las conoces, Señor. Comienza a restaurar, Señor. Tu palabra dice que tú vuelves el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor. Padre bendito, comienza a restaurar los hogares, Señor. Comienza a restaurar los hogares, Dios. Comienza, Señor, a aumentar el amor primero hacia ti. Ayúdanos a amarte más, Señor. Aumenta nuestra fe, Dios. Aumenta nuestra fe, Señor. Que entendamos que solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Que no hay otro mediador, que no hay otro intercesor, solamente Jesucristo. Jesucristo, gracias. Gracias una vez más por el sacrificio que hiciste en la cruz por pagar nuestros pecados, Señor. Y hoy, Señor, tú mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este día tan maravilloso, Señor. Gracias por este día tan especial, Señor, donde una vez más te has manifestado a nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por un día más que podemos estar vivos, Señor. Gracias, Dios, por un día más en que nuestra familia está viva, Señor. Gracias porque hay un día más para que ellos te puedan aceptar. Gracias porque hay un día más para que nuestra familia pueda abrir el corazón a ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Paséate, Espíritu Santo de Dios, en este lugar. Paséate, Señor. Gracias por cada vida que está aquí, Señor. Porque fuiste tú quien puso en su corazón el deseo de venir, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios y Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Recibe, Señor, esta adoración que hacemos para ti, Señor. Recibe, Dios, estas manos levantadas para ti, Señor. Tu palabra dice hoy: levantad los brazos caídos, enderezad las rodillas torcidas. Tu palabra dice que diga el débil, fuerte soy. Tu palabra dice que diga el débil, fuerte soy. Tu palabra dice, Señor, que en ti somos más que vencedores. Hoy declaramos una palabra, Señor, para esta congregación, que tú harás firme a cada persona, Señor. Como dice tu palabra en el Salmo 1, que seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, Señor. Tu palabra dice que todo lo que hagamos prosperará. Tu palabra dice que echaremos raíces y daremos fruto en todo tiempo, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús una palabra en el cual tú afirmarás a cada persona aquí, Señor,
a cada persona que escucha, a cada persona que ve esta palabra, este servicio, Señor. Porque no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Padre, gracias por este día, Señor. Recibe estos aplausos, Dios, como un homenaje para ti, Señor. Recibe esto, Señor.